Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados. Dios les bendiga. Hoy es miércoles 2 de agosto. Hoy vamos a comenzar a estudiar, amados en Cristo, el libro de Romanos. La carta de Pablo a los romanos. Es noche de testimonio, es noche de oración, es noche de dar gracias al Señor, aleluya. Es noche de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Estamos agradecidos, amados hermanos, con el Señor, porque hasta aquí la mano de Dios nos ha sostenido. Hasta aquí el Señor ha sido con nosotros y no nos dejará. Seguimos viendo su obrar, su bondad y su misericordia aún en medio de las necesidades, de las peticiones, ¿verdad? Aún en medio de las peticiones por tantos enfermos. Así que, amados, vamos a comenzar esta noche con una oración. Vamos a pedirle al Señor que sea Él en medio nuestro, que sea Él llenando nuestras vidas, que sea Él llenando este lugar, esta habitación de su presencia, y que nos ayude a poder, ¿verdad?, transmitir con sencillez, con humildad este estudio bíblico, que hoy tendremos una introducción y hasta donde podamos llegar en el capítulo 1 de Romanos. Pero vamos a orar. Señor, estamos, oh Dios, delante de ti una vez más, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, reconociendo tu grandeza, reconociendo, Señor, nuestras limitaciones, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio de poder, a través de estos medios, estudiar la palabra con mis hermanos de la comunidad, de la iglesia local, con amigos y familia en diferentes lugares del mundo, de la nación y de otros lugares. Señor, tú conoces la necesidad de cada corazón, de cada vida, y te pedimos, Dios, que ahí tú llegues y que ahí tú ministres en el nombre de Jesús. Que seas tú impartiendo aliento, gozo, paz. Que seas tú en el nombre de Jesús sanando, renovando y restaurando a cada uno de tus hijos, porque tú eres el que puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Quiera el Señor que ustedes puedan escucharnos bien. Por favor, déjanos tu comentario. Déjanos tu motivo de oración. Déjanos tu testimonio. Déjanos saber qué está haciendo el Señor en medio nuestro en estos días. Todos tenemos peticiones, todos tenemos, amados, oraciones. Así que déjanos tu petición y estaremos orando por ti al final del estudio bíblico, y no solo al final, sino que también estaremos, amados, poniendo tu petición en nuestra lista de oración de nuestra iglesia, y continuaremos orando por ustedes. Dios bendiga a los hermanos que nos están saludando. Dios les bendiga a los hermanos a la distancia. Sea el Señor con ustedes. Sea la gracia y la bendición de Dios en sus vidas. Como les dije al principio, vamos a estar, amados hermanos, estudiando la carta de Pablo a los romanos. Y vamos a comenzar con una introducción, como hacemos con cada uno de los libros que hemos estado leyendo.
Para los que puedan ver este video por primera vez, está su pastora Zulma Rodríguez de la iglesia Mi Alto Refugio aquí en Jacksonville, Florida. Aquí estamos para orar por ustedes, para servir a la comunidad. Y si están por esta área, pueden visitarnos en nuestra iglesia. Seremos bendecidos con su presencia. Vamos a ver cómo comenzamos a desglosar, amados, esta introducción de la carta de los Romanos. Tenemos que decir que Romanos es una de las cartas más largas del apóstol Pablo. Por eso, la primera que aparece, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. La carta tiene 16 capítulos, así que nos tomaremos unos cuantos miércoles para estudiar el libro de Romanos. Los que ya han estudiado otros libros con nosotros saben que esto no es para ir a prisa, ¿verdad? Queremos estudiar la palabra de forma sencilla, pero también de forma pausada. Siempre les digo, si tienen preguntas, dudas, comentarios, pueden escribirnos, ya sea aquí en el video, algunas personas lo hacen privado, y le vamos a estar contestando sus preguntas. Al igual, si tienen, amados, peticiones por enfermos, situaciones, ¿verdad?, familiares, compártelo con nosotros. La iglesia de Jesucristo, no importa dónde nos encontremos, estamos para apoyarnos los unos a los otros, para orar los unos por los otros y sostenernos en el tiempo de enfermedad, de angustia, de necesidad, y en el tiempo de alegría, gozarnos unos con otros. Así que siéntanse en la libertad de poner sus peticiones. Dijimos que el libro de Romanos, ¿verdad? La carta de Romanos tiene 16 capítulos. Y para propósitos de este estudio, la vamos a estar dividiendo en 8 partes. Pablo le escribió, ¿verdad? Pablo le escribió a través de un secretario, no necesariamente, ¿verdad? Fue él el que escribió esta carta. Y su nombre era Tercio. Él saluda a los lectores en el capítulo 16. Les invito a que estén con nosotros todos los miércoles a las 7:30. Si desean tener los estudios bíblicos, si los quieren compartir en su iglesia, en su grupo de damas, mira, siéntanse en la libertad de pedirnos la información. Tenemos todo por escrito, que podemos compartirlo con ustedes. Amén. La carta de los Romanos es uno de los libros que más ha influenciado el pensamiento cristiano. Y esto lo vamos a estar desglosando a través, ¿verdad?, de los capítulos que vamos a estar estudiando. Era uno de los libros que más citaban a los padres de la iglesia. Cuando estudiamos ¿verdad?, de forma, como podríamos decir, de seminario, pues tenemos que leer bastantes libros de historia. Y esos padres de la iglesia, tuvimos que leer muchos de ellos, eran, ¿verdad?, Ireneo, Tertuliano, Clemente, entre muchos otros. Y esto se podía ver durante los primeros siglos del cristianismo. De hecho, muchas de las doctrinas del pensamiento cristiano vienen de esta carta. Por eso, como parte de este estudio, vamos a estar aprendiendo qué significado tienen en los escritos de Pablo algunas palabras. Algunas palabras que usamos muchísimo en las iglesias, en las predicaciones, en los estudios, pero cuyo significado en la Biblia es un poco diferente al que en muchas ocasiones nosotros creemos. Por ejemplo, cuando se habla de justicia y justificación, cuando estamos hablando de santos y santificación, cuando estamos hablando, amados hermanos, de la fe
y la fidelidad. Cuando estamos hablando de la gracia, cuando estamos hablando de la iglesia, que la iglesia, amados hermanos, somos cada uno de nosotros. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. No importando, ¿verdad?, cómo se llame la denominación en la cual nosotros estemos sirviendo a nuestro Señor, perdón, y a nuestro Salvador. También vamos a estar hablando un poquito de salvación. Este libro es un libro profundo y es un libro que yo estoy segura que tanto ustedes como yo vamos a estar aprendiendo muchísimo de él. Tenemos que dar un dato importante, perdón, y es que Romanos es la única carta que Pablo le escribe a los creyentes de iglesias que él no fundó y a una ciudad que nunca había visitado anteriormente. Ay, santo. ¿Por qué es esto importante? Porque esto significa que no había necesidad, amados hermanos, de que Pablo fuera a Roma a fundar iglesias. En Roma existían ya varias comunidades cristianas establecidas por otras personas. Es como diríamos hoy día, ¿verdad? Yo vivo recientemente en este estado de Jacksonville y ya habían otras iglesias, ¿verdad?, establecidas por diferentes denominaciones. Y al estar estudiando, ¿verdad?, en el seminario, decidimos trabajar desde cero la implementación de una iglesia, de una obra, de un punto de predicación. Y estamos en esa tarea, ya van a ser alrededor de 2 años. Ustedes saben, de acuerdo a los diferentes estudios bíblicos que hemos tenido, que Pablo era un fundador de iglesia. Él se establecía en el lugar que él iba a levantar esa iglesia, ¿verdad? Buscaba un trabajo secular para poder mantenerse y se establecía por varios años para levantar esa obra, para levantar esa iglesia. Cuando ya esa iglesia tenía un grupo de personas, él podía identificar un grupo de líderes, él dejaba a esos líderes delante de esa obra que él había comenzado y se iba a otro lugar a trabajar otro territorio. Pero en esta ocasión podemos ver que un dato importante, ¿verdad?, es que Romanos es la única carta que Pablo le escribe a los creyentes de iglesias que él no había fundado, de ciudades que nunca él había visitado. Es importante, amados, que podamos entender el propósito de Pablo. No era ir a Roma a fundar iglesias. ¿Cuál era el propósito de Pablo en esta ocasión? Esto lo vamos a ir, amados hermanos, lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir viendo. ¿Cuál era ese propósito de Pablo para con este lugar? ¿Por qué y para qué le escribe Pablo a los romanos? En la carta encontramos al menos 4 razones que vamos a tratar de desglosarlas un poco y de describirlas de manera sencilla para que todos las podamos entender. Y la primera razón por la cual Pablo le estaba escribiendo, ¿verdad?, a esta iglesia era que quería pedirle a los creyentes de Roma que le dieran un apoyo financiero para ir en un viaje misionero a España. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 15, los versos del 14 al 32. La intención de Pablo era, amados, al pedirle, ¿verdad?, ese apoyo financiero, era para llevar la palabra, amados, era para la expansión del reino de los cielos en la tierra. No era para beneficio propio, no era
para un viaje secular. No era para deleites o derrochar el dinero. Era, amados hermanos, para establecer, ¿verdad? Hacer un viaje misionero para bendecir a la gente de aquel territorio en España. Traigo esta especificación porque hoy día tenemos que estar muy apercibidos, tenemos que estar con los ojos muy abiertos, donde ponemos, ¿verdad?, nuestras ofrendas, a qué ministerios estamos ayudando, a qué personas estamos ayudando. Que podamos, ¿verdad?, poner nuestro granito, ¿verdad? Porque nunca será suficiente nuestro granito de arena, nuestra ayuda, aunque sea poquita, ¿verdad? En aquellos ministerios, en aquellos misioneros, en aquellas obras que, amados hermanos, estamos viendo que están haciendo todo el esfuerzo para que el reino de Dios sea esparcido por todos lugares en la tierra. Amén. Por lo tanto, Pablo usa la carta para presentarse y para recomendarse a sí mismo. Presentar con claridad cuál era el mensaje que él predicaba y entonces pedirles, ¿verdad?, alojamiento y comida durante su estadía en Roma. También era pues pedir un apoyo económico, que los creyentes de Roma financiaran su viaje misionero a España. Más adelante veremos por qué Pablo quería ir a España. En el extremo opuesto del Imperio Romano, lo más lejos posible de Israel. Y vamos a ver, vamos a desglosarlo y vamos a dar detalles sobre esto. No queremos adelantarnos esta primeras discusión, o lo primero que estamos compartiendo es la introducción del libro de Romanos para los hermanos que van entrando un poquito más tarde. La razón número 2 era para obtener el apoyo de los romanos. Pablo tenía que aclarar una serie de objeciones y de malos entendidos que la gente de Roma tenía de sus enseñanzas. Ay, 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 los romanos no eran la excepción. Desde los primeros siglos, desde los primeros cristianos, desde las primeras misiones, vemos, amados, en Cristo que donde hubieran dos o más habían fricciones, habían problemas. Pablo se había entregado en cuerpo y alma para ir de misionero a diferentes lugares, a plantar iglesias, a comenzar iglesia. Y después que él hacía todo ese trabajo, ¿verdad?, que es una de las razones por las cuales él quería irse a España, él quería irse lejos de Israel, para estar lejos de los puntos de predicación o las misiones en las cuales él había trabajado, porque existían una serie de conflictos y una serie de dificultades como existen hoy en día en las iglesias, en los trabajos, en las escuelas, en las universidades. Sencillamente, mientras hayan 2 o 3 personas, van a haber sus problemas. ¿Por qué? Porque no pensamos de la misma manera, porque no hemos estudiado, ¿verdad?, en las mismas escuelas seculares, en los mismos seminarios, porque no tenemos las mismas experiencias, porque no tenemos el mismo bagaje de vida y un sinfín de cosas, ¿verdad? Por quién será el líder, quién va a dirigir, quién va a tener este puesto, quién va a tener el otro. Siempre van a haber controversias en las iglesias. No somos la excepción. Deberíamos serlo, pero no lo somos, porque si Cristo mora en nuestras vidas, si el Espíritu Santo ha venido a tomar lugar en nosotros cuando nosotros le aceptamos y pasamos a ser de creación de Dios a hijos de Dios, debe haber una diferencia. No debemos estarnos peleando puestos, no debemos estarnos peleando por iglesias, por grupos, por gente.
Por eso al principio le hice la especificación, ¿verdad? De que yo no nací en Jacksonville, ¿verdad? Nací en mi tierra, en mi país, Puerto Rico. Y vine aquí a Jacksonville y en este lugar es que siento, ¿verdad? Esa preocupación intensa de comenzar una misión, de comenzar una obra, de comenzar un punto de predicación. Y estaba compartiendo con otro pastor, otra iglesia, pero de esa iglesia, amados hermanos, yo no me llevé ninguna de las personas ni invité a venirse con nosotros. Al decir nosotros digo mi familia, que fue con quienes comenzamos esta misión, para que vinieran, ¿verdad? Dejaran su iglesia y se vinieran con nosotros. No, 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 al contrario. Así se lo hicimos saber al pastor de la iglesia donde estábamos y nos vinimos solos. Comenzamos el trabajo como familia. Comenzamos desde cero a visitar en la comunidad, a dejarnos abrir camino donde estamos, a hablar con los vecinos, con los amigos, con lo que ya conocíamos. Y así es que comenzamos a plantar una iglesia, comenzamos a abrir las puertas del lugar que se nos ha prestado para predicar el evangelio. Y precisamente ayer y hoy diferentes personas nos preguntaban que si todavía nos estamos reuniendo, que si seguimos estudiando la palabra, que si seguimos predicando, que si seguimos trabajando en la comunidad. Sí, amados. Seguimos y seguiremos, porque cuando el llamado viene del Señor, es un compromiso que tenemos, como lo tenía Pablo, ¿verdad? Y de qué manera Pablo se entregó en cuerpo, en alma, lo dejó todo para establecer misiones y establecer iglesias en diferentes lugares y para esparcir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados, compartía cuando estuve en Puerto Rico que cada uno de nosotros somos siervos, servidores, somos ministros del Señor y hemos sido llamados, bendito sea el Señor, como Pablo, a compartir las buenas nuevas del reino con todos, no solamente nosotros que fuimos llamados como pastores, pastoras, misioneros, evangelistas, tenemos esa encomienda, ¿verdad? O la tenía Pablo y los discípulos, no, amados, es una encomienda que el Señor nos la dejó a todos. Vamos a ver cómo podemos comenzar esa tercera razón. Esa tercera razón, Pablo quería apaciguar las fricciones, ¿verdad? Las dificultades, los malos entendidos, que ya eso se los expliqué. Y son malos entendidos que existen en todos lugares. Ahora, amados, lo importante es que ante los malos entendidos tengamos la sabiduría, tengamos la capacidad, ¿verdad?, de subsanar las situaciones y si tenemos que disculparnos, pedir perdón, si tenemos que decirle cometí un error, fallé, hice o dije algo que no debía hacer, para que la iglesia de Jesucristo se pueda subsanar, para que la iglesia de Jesucristo crezca, ¿verdad?, a la estatura de Cristo, crezca sanamente, porque ciertamente en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, vamos a cometer errores. La iglesia no es un lugar de personas perfectas. La iglesia no es un lugar de personas que no cometan errores. Cometemos errores, fallamos, erramos. Ahora lo importante es, amados hermanos, que podamos decir, he fallado, he cometido un error, discúlpame, ¿verdad? Que podamos subsanar las situaciones ocurridas, bendito sea el Señor, y podamos entender, porque yo sé que este estudio bíblico tal vez no se conectan muchos en este momento, lo cual para mí no es importante el número, ¿verdad? Porque damos el estudio bíblico para 1, para 2, para 3, para 5, para 10, para los que se conecten, pero hay muchas personas que en el transcurso de la noche, de la semana, de los días,
ven el estudio y después nos comentan, amigos de la comunidad, simpatizantes de la iglesia, personas que profesan otra fe o que no asisten a ninguna iglesia y nos dicen, mira, vimos el estudio, tal tema que estabas hablando. Por eso es importante, amados, que nosotros como siervos del Señor, como servidores del Señor, no nos cansemos de proclamar la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de dar los estudios bíblicos, no nos cansemos de predicar, no nos cansemos, amados, de hacer el trabajo para el cual hemos sido llamados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están por ahí conectados y pueden decir, sí, pastora, así es? Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Y yo soy la pastora cibernética de muchos de ustedes, ¿verdad? Porque muchos de ustedes no están físicamente aquí en Jacksonville. Ya quisiera yo traérmelos a todos para acá, porque pues algunos viven que se conectan en New Jersey, otros viven en otras regiones de aquí de la Florida, otros viven en Puerto Rico. Ya quisiéramos que todos estuviéramos aquí para que juntos pudiéramos alcanzar otras vidas para el reino de los cielos. Quiera el Señor que Dios añada a la iglesia y no solo, ¿verdad?, al lugar que estamos comenzando, sino que a todas las iglesias Dios añada a los que han de ser salvos. Aleluya. Bueno, volviendo a lo que tenemos escrito, las iglesias de Roma eran congregaciones compuestas por gentiles y por judíos. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 2, el verso 17 y capítulo 1, el verso 5 y 6. Y habían fricciones entre ambos grupos, ¿verdad? Entre gentiles y entre judíos. Más adelante veremos por qué y lo desglosaremos aún mejor. Pablo anticipa en la carta que los creyentes gentiles tienen que reconocer con gratitud que ellos no han sustituido a los judíos, ¿verdad? Ellos tienen que entender como pueblo, no han sustituido a los judíos como pueblo de Dios, como nación santa, como pueblo escogido del Altísimo, sino que han sido adoptados, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 9, verso 11. Y podemos, al decir adoptados, es que, amados, hemos sido adoptados por un Dios poderoso. Hemos sido escogidos por un Dios maravilloso. No es que lo escogimos nosotros a Él, sino, amados, que Él nos escogió, que Él nos separó, que Él nos ha llamado a cada uno de los que están aquí conectados, a cada uno de los que pueda ver este estudio en la noche, mañana, en el transcurso de los días. El Señor te escogió a ti, el Señor te separó, el Señor te ha santificado para que cada uno de nosotros podamos ser esos siervos, esos servidores, esos carboncitos encendidos, que podamos encender la llama en otro corazón, en otra vida, que por nuestro testimonio, amados hermanos, muchos otros vengan a los pies de Jesucristo. Y no por nosotros realmente, porque nosotros también necesitamos del Señor, sino, amados, por la gracia, por la bendición, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que podamos nosotros compartir las bendiciones, las buenas nuevas, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con tu esposo, o el esposo con la esposa, con los hijos, que podamos ser la luz en medio, como decimos siempre, de un mundo que vive en oscuridad. Y tú y yo, que nos llamamos iglesia, somos la luz. Somos los llamados, así como fue llamado el apóstol Pablo, a bendecir a las comunidades. Aleluya. Vamos a ver la razón número 4. Pablo escribe esta carta antes de su viaje a Jerusalén. Eso lo vemos en Romanos 15,
los versos del 25 al 27. Y está preocupado porque no sabe cómo lo van a recibir. Los judíos y los creyentes y los no creyentes. Yo creo que eso nos pasa a todos. Yo estuve con esa misma expectativa cuando estuve en algunas iglesias en Puerto Rico. Y estaba la expectativa cómo me recibirían, si tendrían la apertura, ¿verdad?, para darme la participación. Y tengo que decirle que en la mayoría no tuve, ¿verdad?, la participación en las iglesias para predicar, para compartir los estudios. Lo hicimos en grupos pequeños, lo hicimos en los hogares, lo hicimos con diferentes amistades, lo hicimos hasta en restaurantes con personas que nos habíamos reunido para tener una cena. Y había alguien que no conocía del Señor y allí presentamos a Jesucristo, ¿verdad?, como el Señor y Salvador, que a eso hemos sido llamados, a presentar el plan de salvación donde quiera que estemos. Y en ese lugar que estábamos, gloria a Dios, un caballero que no conocía del Señor aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. No necesitamos grandes plataformas. No necesitamos estar en altares de iglesias grandes ni reconocidas. No necesitamos tener un micrófono en mano y pregonar en los altares, en los púlpitos, ¿verdad?, la verdad del Evangelio. Si se nos da la oportunidad, amén. Si no se nos da, amén también, porque eso le pasaba a Pablo. Y lo importante aquí es que podamos mantenernos firmes en nuestra convicción de fe, que sepamos, amados hermanos, en quién hemos creído, que sepamos dónde está puesta nuestra confianza, que sepamos que el que nos llamó es Jesucristo, que sepamos, amados hermanos, que aunque los hombres no nos den un lugar, no nos den un espacio, siempre tendremos un espacio que Dios abrirá para nosotros. Aun cuando muchas puertas se cierren, Dios abrirá una puerta para ti y una puerta para mí. Así como Pablo estaba pidiendo ayuda económica, estaba pidiendo techo, estaba pidiendo comida, para él ir a predicar a diferentes lugares, porque no era fácil. Si hoy día no es fácil ir a otro país a predicar, a compartir la palabra, con todos los recursos, ¿verdad?, y vamos a decir las comodidades que se tienen en estos días. Imaginen ustedes cuán difícil sería para Pablo el establecer iglesias en diferentes lugares, en diferentes países y en países distantes. Así que vamos a ver, la carta a los romanos podría ser un intento de Pablo de resumir y organizar sus doctrinas, para prepararse para exponerlas y defenderlas en Jerusalén. También pudo haber sido un intento de dejar por escrito todo lo que él predicaba, en caso de que no saliera vivo de Jerusalén. Y vamos a desglosar todo esto en las próximas semanas. Apenas llevamos media hora en la introducción, así que podemos, Dios bendiga a los hermanos, discúlpenme que nos siguen saludando. Dios bendiga a las hermanas que por ahí nos están escribiendo. Qué bueno que están conectados. Invita a tu mamá, tu prima, tus hijos. Comparte este video en tu página con otros. Que todos podamos aprender de la palabra del Señor juntos. Amén. Así que vamos a comenzar Romanos capítulo 1. Y vamos a ver esos primeros 7 versos que nos dicen. Utilizamos para nuestros estudios una de las Biblias en la Nueva Versión Internacional, y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio
Habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, y que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Aleluya. Gracia y paz de Dios para todos en esta hora. Vamos a ver la discusión de estos primeros 7 versos, ¿verdad? La primera de las 8 partes que se puede dividir la carta de los Romanos, como le dijimos al principio, era la introducción y el saludo. En los versos del 1 al 7 vienen siendo el saludo, y la carta sigue el formato de las cartas grecorromanas del siglo I. El autor se identifica a sí mismo y a quienes les está enviando esta carta. Pablo se llama a sí mismo siervo o sirviente. ¿De quién? De Jesucristo. La palabra griega, ¿verdad?, que se usa ahí es doulos, que significa esclavo. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque siervo o sirviente, ¿verdad?, eso es a lo que hemos sido llamados todos nosotros. Somos servidores del Altísimo, somos representantes del Señor en la tierra. No somos otra cosa que servidores. No podemos estar de otra manera que entendiendo la grandeza, la soberanía de aquel que va sobre nosotros, que es Jesucristo, y que es el dueño y Señor de la iglesia, quien nos llamó de las tinieblas a la luz, para que vengamos a ser, ¿verdad?, como le dijimos ahorita, para que pasemos a ser de creación de Dios a hijos de Dios, para que pasemos a ser siervos del Altísimo, para que pasemos a ser servidores, para que vayamos por doquier presentando el plan de salvación y presentándole a todos la doctrina de salvación. Amén, amados. ¿Están entendiendo lo que estamos explicando, los que están por ahí conectados? Gloria, gloria al Señor. Pablo también se llama a sí mismo un apóstol, y me llama mucho la atención. Y apóstol lo que significa es un enviado. No es como los apóstoles que se conocen en este tiempo, que son personas, podríamos decir que, ay Dios mío, ¿cómo lo describimos? Personas, ¿verdad?, que son intocables, sin acceso, seres como, wow, glorificados. Decir apóstoles, como decir lo más grande. Perdón. Amados, y la Escritura lo que nos enseña, la Biblia cristiana lo que nos enseña es que aquel que se crea grande, que sea un servidor. Que aquel que se crea grande, maestro, un erudito entre ustedes, que pueda ser de los más humildes y de los más sencillos. Amén, que podamos entender que apóstol, lo que significa en la Escritura es enviado. Que un siervo, ¿verdad?, que Dios ha llamado es un siervo, sirviente, un esclavo. Una persona dada, una persona entregada al Señor, entregada al servicio del Señor, para que sea usado para bendición de todos, no de un grupo particular, no de una región particular, no de una denominación particular,
no de un nombre en específico. Amados, porque en los cielos no habrá una denominación. En los cielos el Señor no viene a buscar una denominación en particular. El Señor viene a buscar un pueblo. El Señor viene a buscar solo una iglesia. Amados y hermanos, eso es lo que yo hoy día no puedo entender. Como las iglesias, ¿verdad?, se han ubicado en sus templos, en sus áreas, en su denominación, y esta denominación no puede compartir con aquella, porque los pastores hoy día tienen un temor de que las personas que están en su iglesia se vayan con otros. Amados, la iglesia no es de nosotros como pastores. La iglesia es de Jesucristo. Y eso es una de las cosas que me gusta muchísimo de Pablo, que trae unas definiciones y trata de hacernos entender quiénes somos nosotros en Cristo, número uno. ¿Y a qué fuimos llamados nosotros? Fuimos llamados a servir. Fuimos llamados, amados hermanos, a pronunciar las buenas nuevas, que podamos entender quiénes somos en Cristo, para qué fuimos llamados y cuál es nuestro lugar en Cristo Jesús, ¿verdad? Que podamos estar todos unidos, ¿verdad?, como una cadena, como un gran eslabón, para ayudar, para bendecir, para levantar al caído, para proclamar las buenas de salvación fuera del templo, para darle alimento al necesitado, para arropar al que tiene hambre, para cobijar al que tiene frío, para hospedar al que tiene necesidad, porque hemos sido bendecidos para bendecir. Dios nos ha dado mucho, y la Escritura dice que aquel que mucho se le demandó en todos los aspectos, ¿verdad? Mucha cuenta se nos pedirá, porque fuimos llamados para ser de bendición en este mundo, que podamos entender cuál es nuestro lugar. Y si todavía, amados hermanos, hay alguno entre nosotros, un recién convertido, un apartado, una persona que, perdón, no conoce, reúnete con tu pastor. Reúnete con algún líder de tu iglesia que puedas entender cuál es tu lugar en la iglesia, cuál es tu misión en la iglesia, cuál es tu misión para el lugar donde tú estás, para tu pueblo, para tu comunidad, para tu gente, que puedas dar lo mejor de ti para el Altísimo y a su vez para tu comunidad. Bendito Dios. Que podamos también, amados, entender que a través de la carta, Pablo se refería a las doctrinas que él predicaba, ¿verdad? Las llamadas su evangelio, lo que él predicaba, la palabra que él compartía. Siempre se nos ha enseñado que la palabra evangelio en griego significa buenas nuevas, pero lo que mucha gente no sabe es que no es buenas noticias. En un sentido general, por ejemplo, no se usaba para buenas noticias como vas a ser abuelo o te dieron un aumento de sueldo. Se usaba específicamente para buenas noticias en términos políticos, para celebrar la llegada de un nuevo emperador, o para anunciar una visita del emperador a la ciudad, o para anunciar fechas especiales de personas importantes en términos políticos y no religiosos, ¿ok? Euangelión era el título que llevaba la propaganda imperial. El emperador viene de visita el mes próximo. Al usar el término evangelio para su mensaje, Pablo está declarando a los romanos que Jesús es un rey por encima del emperador romano. Y para aquel tiempo, ustedes saben que hemos, ¿verdad?, leído las escrituras, que hemos estudiado sobre el imperio romano, sobre el emperador. Podríamos decir que Pablo estaba entrando en aguas profundas, que Pablo estaba entrando, amados hermanos, en un territorio difícil,
Y Pablo dice que los profetas judíos habían prometido ese evangelio. En la carta a Gálatas, que es, estaríamos hablando de Gálatas capítulo 3, el verso 8. Pablo escribe algo parecido, que cuando Dios le dijo a Abraham que en él serían bendecidos todos los pueblos del mundo, lo que realmente eso quería decir era que a través de un descendiente de Abraham, o sea, Jesús, que era judío, llegaría la salvación a la humanidad. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, ¿verdad? Tenemos que decir gracias, Señor, por ese regalo que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo. Pablo recalca que Jesús era, ¿verdad?, descendiente de David según la naturaleza humana, pero hijo de Dios según el Espíritu de santidad. Esa es otra forma de llamar al Espíritu Santo. Aleluya. Según la forma de pensar de los judíos, ¿verdad?, en aquella época, lo que dice Pablo aquí es como decir que tanto los cielos por medio del Espíritu Santo como la tierra por medio de ser descendiente de David eran testigos de que Jesús era, es y será por siempre, aleluya, el Mesías. ¿Por qué Pablo recalca que Jesús era descendiente de David? Dos razones tenemos que dar. La primera, que para los judíos el rey tenía que ser descendiente de David. Por eso la mayoría de los judíos odiaban a los reyes de la dinastía de Herodes, porque no eran descendientes de David. O sea que Pablo está diciendo que Jesús es el legítimo rey de Israel. Santo, aleluya, gloria a Dios. Y la segunda razón, amados, la segunda razón es porque los judíos creían que el Mesías sería descendiente de David. Pablo estaba usando el título descendiente de David como un reclamo directo de que Jesús es y siempre será el Mesías. Esto era un reto a la autoridad de los reyes que Roma había puesto en Israel y a la autoridad del emperador, que era quien ponía a esos reyes, ¿verdad? Porque era el emperador quien ponía y quitaba reyes. Y eso era otra lucha de poder increíble. En el verso 4 del capítulo 1 de Romanos dice que Jesús fue designado como Hijo de Dios a partir de ¿qué? De su resurrección. Gloria a Dios. ¿Qué relevancia tiene aquí el mencionar que Jesús fue hecho Hijo de Dios? Amados, porque cuando los emperadores romanos morían, se les daba el título de hijos de dioses, pero dioses con letra minúscula, y eran adorados como tales. Esto se llamaba apoteosis. ¿Qué quiere decir esta palabra? Ustedes dirán, ay Dios mío, ¿qué es eso? Es divinizar, ¿verdad?, a una persona. O sea, es como convertir a un humano en Dios. Y podríamos, ¿verdad?, dar muchos ejemplos, pero no queremos entrar en esas aguas profundas. Lo que Pablo está diciendo es que los apoteosis de Jesús, que la apoteosis de Jesús es más grande que la de los emperadores romanos, porque ellos son divinizados como hijos de dioses, y vuelvo y digo, de dioses con letra minúscula, cuando están muertos, pero Jesús es divinizado como hijo de Dios cuando fue resucitado. Fue en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que se le llama de esta manera, porque se vio la grandeza, se vio el poder, se vio la majestad de nuestro Señor, se vio la majestad de nuestro Dios, del Padre de Jesús, al otorgarle, bendito Dios, la resurrección, al levantarlo al tercer día
de entre los muertos. O sea, que Pablo aquí también está usando el término Hijo de Dios como un reto a la autoridad del Imperio Romano. En vez de adorar a los emperadores, que era lo que se esperaba, los creyentes están adorando a Jesús como el Rey, como su Señor, como su Dios, aleluya. Y no están adorando a los emperadores o a los gobernantes, ¿verdad?, de aquel tiempo. También podemos ver en el verso 4 que Pablo está diciendo que Jesús fue designado Hijo de Dios, y tenemos que recalcarlo una y otra vez, mediante la resurrección. Y está usando lo que se llama la cristología de la adopción. Santo, 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 qué interesante, aleluya. Poderoso es el Señor. Los primeros creyentes pensaban que Jesús era un ser humano que fue divinizado, o sea, adoptado por un Dios en su resurrección. Pero podemos ver que Pablo en Romanos 1:4 lo que está diciendo es que Jesús era un ser humano que recibió una apoteosis de Dios y fue divinizado en su resurrección. ¿Qué estamos diciendo? Este era el pensamiento de los creyentes para el año 50, o sea, como el siglo I, unos 20 años después de la muerte de Jesús. Con los años, el pensamiento cristiano fue evolucionando, fue cambiando, y podemos verlo en los libros del Nuevo Testamento. Alrededor más o menos del año 70, el autor del Evangelio, según Marcos, presenta que Jesús recibió su apoteosis durante su primer bautismo, cuando el Padre le dice a Jesús: tú eres mi Hijo amado, aleluya, en quien tengo complacencia. Alabado Dios. Más tarde, entre los años 80 y 90 del primer siglo, estamos hablando, los autores de los evangelios según Mateo y Lucas escribieron que Jesús recibió su apoteosis durante su concepción. Por eso estos autores añaden relatos de la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no mencionaba el nacimiento virginal, porque esa doctrina no existía cuando él vivía. Esa doctrina se desarrolló años después. Ya después del año 100, durante el segundo siglo, aparece la doctrina actual del cristianismo, que Jesús es igual al Padre eterno, como el Padre preexistente junto al Padre, que siempre había sido divino y que se encarnó en un ser humano. Amados, si tienen preguntas, dudas, comentarios, como les digo siempre, pueden escribirnos aquí en el video, pueden escribirnos privado y vamos a estar contestando sus preguntas. Esto, lo que estamos hablando, es que se llama Cristología de la Encarnación. Y aparece en el himno que fue incluido en Juan 1, los versos 1 al 18, que dicen: en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. La cristología de encarnación, como la sostiene el cristianismo hoy, tardó muchos siglos en que pudiera convertirse en la creencia oficial de nuestro evangelio. Pablo dice que recibió de parte de Jesús el don apostólico, amados, de predicar a las naciones. La palabra que se usa aquí para naciones es etne, que en otros pasajes se traduce como gentiles, que significa las personas no judías. La palabra griega que se traduce aquí como don es charis, y lo que significa realmente es gracia. Los dones
amados hermanos, son dados por gracia, son dados por amor por nuestro Señor Jesucristo. Y tendríamos entonces que preguntarnos, ¿qué es la gracia? Todavía en la vida hemos escuchado estas palabras, pero ¿sabemos qué significan? ¿Qué significa gracia? La gracia es una acción de benevolencia que Dios tiene hacia una persona. Es cuando Dios actúa en nuestro beneficio sin que nosotros no lo merezcamos, y realmente nosotros no nos merecemos nada, amados, sin que nosotros nos lo hayamos ganado. Nos hemos ganado algo. Merecemos las misericordias nuevas de Dios cada mañana. Merecemos la gracia de Dios, el favor de Dios. Amados hermanos, no. Tenemos que responder a todas esas preguntas que no, porque no merecemos nada. Cada día, amados hermanos, tenemos que rendirnos a la presencia del Señor, a la majestad del Señor, porque todo se nos ha dado por gracia. Todo, amados hermanos, lo hemos recibido por amor de un Dios tan grande, tan poderoso, que como le dije al principio, no lo escogimos nosotros a Él, sino, amados hermanos, que Él nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para bendecirnos, para amarnos, para hacernos hijos del Altísimo, para llenarnos del Espíritu Santo, para que nosotros rebose el Espíritu de Dios, para que podamos vivir una vida plena en Cristo Jesús. Estamos entendiendo, amados, nosotros la majestad, la grandeza, la bendición de tener a un Dios tan grande, tan poderoso, de conocerlo, de servirle. Que, amados, solo por eso debemos vivir humillados, agradecidos, rendidos ante Él y sirviéndole en todo tiempo y en todo lugar, ante toda adversidad. Así que, amados, no nos rindamos, porque fuimos escogidos, por un Dios grande, grande, grande y poderoso. Ya casi para ir terminando, ¿verdad? Para ir redondeando. No quiero ir a prisa porque sé que tenemos muchos conceptos que no podemos desglosar. Vamos a ver. Creo que voy a terminar estas 2 páginas para completar Romanos 1 del 1 al 7. Y seguimos el próximo miércoles Romanos 1 del 8 en adelante. Amén. Ok. ¿Estás consciente tú de la gracia de Dios en tu vida? ¿Te has detenido a pensar en todas esas bondades, esos regalos no merecidos, esas benevolencias y bendiciones que te ha dado Dios día a día? Tu salud, el techo, tu familia, tu educación, todas las bendiciones que tienes. Ropa, comida, tantas cosas que damos por sentadas, la vida, la salud, el respirar, el caminar, el hablar, el escuchar, el poder ver, el oler. Olvidamos al levantarnos cada mañana o al acostarnos decirle gracias, Señor, por todos los favores inmerecidos. Gracias, Señor, por todas tus bondades para con mi vida. Que podamos vivir, amados, una vida de agradecimiento, que podamos vivir una vida rendidos ante el Señor, dispuestos a servirle en medio de la adversidad que estemos viviendo. En el verso 7 de Romanos 1, Pablo dice que le escribió a los creyentes de Roma y les dice que han sido llamados a ser santos. Aleluya. Para este tiempo todavía no utilizaba el término cristianos y los creyentes se llamaban entre sí los santos.
No se usaba el término cristianos porque para este tiempo todavía el cristianismo no era algo parte del judaísmo, sino que era otra rama del judaísmo, como los fariseos o saduceos. Era una rama que aceptaba a Jesús como el Mesías, entre otras diferencias, pero no como el único Dios, el único Rey y el único Señor. Fíjense que Pablo tampoco se dirige a ellos como la iglesia de Roma. Recordemos que en aquel tiempo la palabra eclesia, o sea, iglesia, no se refería a un templo ni a un edificio. En esa época los creyentes no tenían todavía templos, no tenían lugares donde reunirse. No sé si ustedes recuerdan en los otros estudios que se reunían a la orilla del río, se reunían en las casas, hablábamos de lo que era el aposento alto, se reunían en el tope de la montaña, se reunían en diferentes lugares, en los valles, pero no tenían iglesias donde reunirse. Bendito Dios. Y si hoy día no tenemos iglesia, la gente no quiere ir. Si no tenemos las comodidades de un espacio, como me han dicho varias personas, salir a nuestra iglesia, no tenemos un lugar de cuidar los chiquitines, o verdad, o otras cosas que eventualmente vendrán, pero que ahora mismo al comenzar una obra no tenemos todas las facilidades que desearíamos tener. Así que recordemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía un lugar donde nacer, no tenía un lugar donde vivir. Porque entonces hoy nosotros como hijos de Dios buscamos tantas comodidades? Si la iglesia no tiene una silla cómoda, nos quejamos. El templo, ¿verdad? Si el templo no tiene aire acondicionado, nos quejamos porque hace mucha calor. Y un sinfín de cosas, amados hermanos, que buscamos comodidades como prioridades más que otras cosas. Los invito a que meditemos cómo era la iglesia, del primer siglo, cómo era la iglesia en sus comienzos, cómo es una iglesia cuando está comenzando, que es lo que somos nosotros, una iglesia nueva, una iglesia bebé, ¿verdad? Un punto de predicación es lo que somos. Y queremos que ya lo tengamos todo, amados hermanos. Ay, 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 ay. Cuán poco estamos dispuestos a dar para las nuevas misiones. Nos ayude el Señor en esta gran encomienda. Aleluya. Santo es el Señor. Tenemos que recalcar, como siempre les digo, que la iglesia es la congregación, era y es la congregación, las personas, los que se reúnen, ¿verdad? Y en aquel lugar, como ya les dije, en casas, ¿verdad? En lugares que pudieran reunirse. Las casas eran de las personas que tenían más dinero, por lo tanto, eran casas un poco más grandes para tener un poco más de espacio. Cuando se habla de la iglesia romana como tal, lo que significa es que Pablo le está escribiendo a todos los creyentes de Roma, no a un grupo particular, no a una denominación específica, le está escribiendo a todas las iglesias de Roma. Es como decir que Pablo le estuviese escribiendo a todas las iglesias de los Estados Unidos, o por decir en nuestros países, que le estuviese escribiendo a todas las iglesias de Puerto Rico, sin importar la región donde estuvieran, sin importar la denominación, sin importar nada de eso. Él estaba escribiéndole a la iglesia de Jesucristo, que es lo que todos nosotros debemos vernos, como una sola iglesia. Bendito Dios. Al final de la carta veremos que Pablo saluda por nombre a más de 20 personas que se supone que son los líderes de cada una de esas iglesias.
o congregaciones caseras que habían en Roma. Pablo dice que les quiere impartir algún don espiritual. Recordemos que la palabra que aquí se traduce como don significa gracia. O sea, él lo que quería era darle un regalo o favor inmerecido a todas esas iglesias. El don espiritual que Pablo les ofrece es su predicación y su mensaje, que la salvación vino primero para los judíos y luego para los gentiles. ¿Por qué Pablo les quería predicar eso? Porque en Roma los creyentes gentiles tenían fricciones con los creyentes judíos, menospreciaban a los creyentes judíos y los trataban como si fueran algo inferior. Creían que Dios había rechazado a los judíos y los había rechazado como pueblo de Dios. Pablo quería corregir ese error y leeremos cómo lo hace en esta carta. Quiera el Señor que otras iglesias puedan recibir, ¿verdad?, el favor de esta servidora, ya sea en Puerto Rico o en otras iglesias, ¿verdad?, para predicar el mensaje de salvación, para compartir con otros grupos las buenas nuevas de Jesucristo, ¿verdad? Que aquí, aclarando, lo que estamos estudiando, las buenas nuevas se refería, ¿verdad?, a los emperadores, a los políticos, pero nosotros lo que queremos es hablar de Jesús, de la venida de Jesús, de la salvación, ¿verdad?, que podamos compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra comunidad, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo para su gloria y para su honra. Vamos entonces a dejar hasta aquí nuestro estudio bíblico. Y como les dije, continuamos el próximo miércoles con Romanos capítulo 1, los versos del 8 en adelante. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna petición. Saludos a todos los hermanos que nos estaban saludando desde el principio. Dios les bendiga. Sea el Señor con ustedes. Dios bendiga a la hermana Gladys, a nuestro técnico. Pero aquí tenemos a alguien más que no puedo ver en la pantalla. Vamos a ver si lo puedo. Vamos a ver quién nos estaba saludando. Nuestra amiga y hermana en Cristo, Doris, Dios te bendiga. A nuestra hermana Zulma Márquez, el Señor te bendiga. Estás poniendo por aquí que oremos por tu nieto, que oremos por una amiga y que oremos por tu salud. Vamos a estar orando por ti. Bendiciones a Jolie, sea el Señor contigo. Dios bendiga a nuestra hermana Leslie, a nuestro hermano Johnny. Dios sea contigo, a nuestro hermano Jorge. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Janet, a Huidad, a todos los hermanos que han estado y siguen conectados. Quiera el Señor que el estudio, ¿verdad?, la introducción y el comienzo del capítulo 1 de la carta de Romanos haya sido clara para ustedes. Como siempre les digo, si tienen dudas o preguntas, por favor, escríbenos, llámanos, déjanos saber cuáles son tus dudas o tus preguntas. Vamos a orar por las personas que ha presentado nuestra hermana Zulma Márquez para que el Señor sea con cada uno de ellos. Quiera el Señor que la gracia y la bendición de Dios se extienda hasta donde estén cada uno de ustedes y puedan recibir la bendición de Dios. También saludamos a nuestra hermana Gladys. Sea el Señor contigo y sea el Señor con cada uno de los que ha estado conectados, que no siempre todos nos escriben un saludo o su petición. Así que, amados, vamos a orar. No quiero extenderme más de 1 hora y ya llevamos 1 hora 8 minutos. Señor, te damos gracias por tus bondades. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, unción, Señor, para compartir tu palabra. Llénanos de tu humildad, llénanos, Señor, de gracia,
del don para compartir con otros tu palabra. Mira a cada uno de los hermanos que ha estado conectados. Te pedimos que allí donde están tú los visites, Señor. Pon tus manos sobre ellos. Dale nuevas fuerzas, dale nuevo aliento, Señor. Habla a sus corazones, habla a sus vidas en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. En el descanso de la noche, revélate a sus corazones. Mira, Señor, la hermana Zulma Márquez. Señor, que nos pide oración por una amiga, por su nieto, y nos pide oración por ella, por salud. Te pedimos, Señor, que en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea impartido un nuevo aliento, una nueva fuerza sobre ella. Y seas tú posando tus manos y seas dándole salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé tú visitando a cada uno de tus hijos. Mira sus peticiones, sus desvelos, Señor, sus oraciones ante ti, Padre. Contéstales, Señor. Habla a sus corazones, habla a sus mentes, Señor, y que ellos puedan recibir tu paz y tu bendición. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por estas plataformas que nos permiten compartir tu palabra. Dejamos todos nuestros hermanos, sus peticiones. Si he pasado alguna petición por alto, Señor, te pido que les bendigas, que les contestes, Señor, y que seas con ellos. Llena sus hogares de tu presencia, Señor, y que puedan tener una noche reparadora y restauradora. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, creyendo. Amén, Señor, y amén. Bueno, amados, Dios les bendiga. Sea el Señor con ustedes. A los que están aquí en Jacksonville, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana en nuestro templo. Y los que son nuestros hijos a la distancia, sea el Señor con ustedes. Aquí siempre para orar por ustedes y aconsejarlos. Su pastora cibernética Zulma. Así que un beso grande, un abrazo, sea el Señor con ustedes, los queremos y cuando no pueden conectarse los extrañamos. Hasta el próximo domingo a los que están aquí y hasta el próximo miércoles, por favor, lean Romanos 1 completo y traigan sus preguntas, traigan sus dudas y sus comentarios. Hasta la próxima. Dios les bendiga.